En el vídeo de hoy haremos el perro de Minecraft en Blender para que os lo podáis descargar y imprimir todos cuando queráis. Para ello empezaremos poniendo un cubo y lo escalaremos con la letra S para poder hacerlo a nuestro gusto. Como hemos dicho, escalamos primero en las X y ya lo tendremos hecho. Ahora le damos al tabulador, entramos en modo edición y extruimos una parte muy pequeña y le volvemos a dar un escalado para poder hacer la siguiente parte del lobito. En este caso lo vemos que podemos volver a extruir, pero en este caso vemos que nos ha quedado un poco grande y os hago el spoiler de que lo volveremos a hacer pero más pequeñito. Entonces una vez lo hemos hecho control Z, hacemos otra vez el escalado pero más pequeñito y volvemos a extruir hacia adelante. Unas medidas aproximadas que nos vengan bien. Una vez hecho esto, volvemos a hacer un extrude pequeñito y volvemos a escalar para tener el collar del perro. Una vez el collar hecho, haremos la cabeza haciendo otro pequeñito extrude y haciendo esta vez para adentro en vez de más grande. Una vez tenemos hecho esto, extruimos otra vez hacia adelante para poder hacer la cabeza. Una vez la cabeza hecha, haremos con control R un par de cortes para poder hacer el hocico del perro. Seleccionamos la cara, sí, presionando el 3 y luego la cara que tenemos, y haciendo control R, veremos cómo salen estas líneas y podremos ponerla y moverla una vez hayamos hecho clic hacia donde queramos. Aproximadamente la colocamos por aquí y que hacemos otra vez control R y con la ruedita antes de hacer clic, seleccionamos el número de caras que queremos y lo colocamos. Una vez hecho esto, extruimos el hocico. Ahora seleccionamos la parte de arriba para hacer otro corte y poder hacer las orejas del perro. Seleccionamos las dos caras y hacemos una extrusión. Perfecto. Como podemos ver, la principal parte ya estaría hecho, es lo más difícil. Ahora seleccionamos las tres caras de aquí para poder luego cambiar los colores para hacer los ojos. Lo movemos hacia abajo y hacemos clic para hacer un corte y ahora vamos a hacer lo mismo, pero por el otro lado ahora. Y aunque no lo parezca, ya tendremos preparadas los ojos y las pupilas para luego cambiarle los colores. Haremos lo mismo porque el perro en el hocico tiene una boca, entonces tendremos que cambiarle también los colores. Todo esto es ir preparando el perro para luego poder cambiar los colores. En este caso haremos lo mismo con la parte de la nariz. Todo esto, como os he dicho, es simplemente hacer control R y mover a nuestro gusto un poquito. Hacemos extrude y como hemos seleccionado las dos caras, podremos ver cómo no hay un corte si no se ha hecho bien. Seguidamente seleccionaremos la parte de la cola para poder hacer la cola con un simple extrude. Sencillo. Y ahora ya tendríamos el torso hecho. Vamos a la parte de abajo, que tendremos que hacer lo mismo que hemos hecho en la cara. Un par de cortes para hacer las medidas que deseamos, para luego, seguidamente, poder hacer las patas haciendo un extrude. No tendría mucho más misterio, y esta sería la forma más fácil, casi más que en Tinkercad, de hacerlo si dominamos sencillamente, como en este caso, el diseñador. Evidentemente hay formas más eficaces de hacer todo este proceso, pero en este caso nos interesa una manera sencilla para que la gente que estamos aprendiendo podamos hacerlo de diseños a temprana iniciación del curso, por decirlo así. Extruimos y ya tendríamos todo el cuerpo del perro hecho. Para el próximo vídeo hemos dejado el cambiar los colores, pero como veréis es muy sencillo y simplemente es ir repitiendo el patrón varias veces. Nos vemos en el próximo.